¿Qué tal amigos? Les habla Luis Recinos y en esta oportunidad quiero trasladarle parte de la conferencia del hermano Juan Boonstra de la Hora de la Reforma. Me pareció interesante el poder compartir los siguientes minutos en un tema bastante interesante, el cual se titula Las ideas no se matan. Interesante. Así que a continuación pues le traslado esta conferencia muy interesante. Basada en las palabras de Romanos 15:2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo de lo que es bueno, para edificación. Interesante. En la antigua Roma se persiguió a los cristianos despiadadamente. Imagínense que hasta se les acusó de incendiar la ciudad, falsamente por supuesto. Tan profundo era el odio que se les tenía que sus cuerpos eran arrojados a los leones hambrientos para deleite de las multitudes. No deja de ser extraño esto, extremadamente extraño, porque alguien ha dicho que en Roma, para el pueblo, todas las religiones eran buenas, para los filósofos todas igualmente falsas, y para el Estado todas igualmente inútiles. No se trató a la religión cristiana de esta manera. La razón es doble. En primer lugar, la fe cristiana no es una fe exclusivista o nacionalista como todas las demás que habían en el imperio de Roma. Los judíos, por ejemplo, eran ampliamente aceptados en todos los contornos del imperio. La religión de Jesucristo no es étnica, sino universal. No era parte de nacionalidad, sino de espiritualidad. Donde la religión y el Estado son una sola y la misma cosa, la fe cristiana no tiene oportunidad de florecer. Usted sabe que en los países musulmanes hasta el día de hoy no se permiten las actividades y publicidad y progreso que brotan de la fe cristiana. En segundo lugar, es probable que la fe cristiana genuina jamás sea tan popular que todo el mundo la acepte con brazos abiertos. No es de la esencia de la fe genuinamente bíblica ser aceptada por todo el mundo. Justamente todo lo contrario. El pueblo de Dios ha sido llamado a proclamar la verdad donde pueda, a hacer, predicar y expandir la luz de la palabra de Dios en los más oscuros rincones y llamar la atención de aquellos que hacen el mal. Usted puede darse cuenta que la fe cristiana no puede ser siempre popularmente aceptada. ¿Conoce usted acaso gente que hace el mal y a quienes les agrada oír que usted los condena severamente por sus actos? Quien hace el mal generalmente prefiere que los demás lo callen. Pero el creyente genuino tiene responsabilidad de no callar ante el mal, de hacer sonar el clarín de la verdad donde quiera y condenar verbalmente a quienes ensucian las manos con sus actos erróneos. Cierto es que a veces cierran sus ojos ante la inmoralidad del mundo en que viven, ante la vida deshumanizante que se impone, pero su función es proclamar la verdad maravillosa y cuando hace eso hay mucha gente que se siente ofendida y por eso quiere acallar su voz. El pueblo de Dios ha recibido el precioso tesoro de la palabra de Dios, pero no para guardarla, sino para que brillen donde no hay luz, en los rincones donde se pueden esconder las iniquidades de todos los hombres. Es obvio que con semejante mensaje la fe cristiana no sea bienvenida en los recintos de la historia. Lo que tiene que decir no siempre alaba, a veces corta y corta por lo sano. Y esto no siempre felicita. Eso lo puede condenar. Ha sido puesto en el mundo como fuente de irritación para quienes hacen el mal y para quienes viven como si Dios no existiera. Resulta obvio que una fe sea así, que tenga influencia para bien la fe cristiana. No podía esperarse otra cosa. Pero, ¿qué ocurriría si una nación fuese gobernada, dígase, por los cristianos mismos?
harían ellos lo mismo que los demás tipos de personas que han gobernado en la historia. Tratarían de destruir lo que considerasen herejía o error o enemigos de la verdad. Repetidamente lo han hecho, pero para su histórica vergüenza. Sí, señor. Autoridades llamadas cristianas procedieron a la persecución y a la falta total de tolerancia alguna, pero no es así como se debe actuar. Esos fueron y serán siempre errores con los cuales habrá que responder en el día del juicio. La fe cristiana se guía por las enseñanzas de las Sagradas Escrituras y en ellas se encuentran ciertas directrices o sugerencias para la conducta humana. Uno debe acordarse siempre de la expresión del singular argentino Faustino Sarmiento, quien afirmó que las ideas no se matan. Efectivamente, las ideas no se matan, y los cristianos son los primeros en aprender tal lección. La palabra de Dios tiene 2 o 3 cosas concretas que decir sobre este asunto, del respeto de las ideas. La primera es que en sol y en sombra el cristiano predicará el mensaje de Jesucristo. No se puede ser esencialmente y genuinamente cristiano si se deja de dar testimonio a la gracia soberana de Dios y a su amor infinito por el pecador. La lucha del creyente no es contra carne ni sangre, sino contra potestades espirituales. Potestades que toman el mando y control de la mente y corazón de los hombres. Potestades espirituales que solo pueden ser combatidas con armas espirituales. La predicación de la palabra de Dios es el arma más poderosa que se haya conocido en la historia, especialmente contra el error y contra la mentira y el engaño del corazón y la incredulidad. Se predicará el evangelio por todos los medios posibles, en las iglesias, en las calles, en los hogares, por la radio, por la televisión, por la página impresa o por la internet. Esa predicación no condenará al pecador, pero sí al pecado. No desterrará al prójimo, sino que le hará oír las exigencias de Dios. Muchos no oirán tal mensaje, no prestarán atención. Se mostrarán reacios a semejantes cosas y rechazarán abiertamente esa verdad de Jesucristo. Esto es lógico, por cuanto prevalecen en ellos el pecado y han caído víctimas de las fuerzas de las tinieblas. Por ese rechazamiento el cristiano llora, lo siente en su alma, se le parte el corazón, pero sabe que si hay algo, esa esperanza es únicamente la predicación de la palabra de Dios. Ni el destierro ni la muerte podrán hacerlo lo que no pudo hacer la palabra de Dios. En segundo lugar, el cristiano orará por aquellos que no conocen a Jesucristo. No es solo cuestión de predicar y hacer ver a los hombres su necesidad de arrepentimiento y llamarlos a seguir a Jesucristo. Solo por obra del Espíritu Santo están haciendo lo posible de avanzar. Irá a su Padre Celestial y le rogará que se acuerde de quienes aquellos que aún no conocen a Cristo, puedan escucharle. El Señor oirá las oraciones, mirará la necesidad y responderá positivamente a este llamado. Miles de oraciones se elevan hasta los cielos todos los días por quienes aman a sus semejantes. Hay quienes oran por un vecino que no quiere ni oír nada del evangelio. Hay quien ora por su hijo extraviado, vagando por el mundo en esos caminos del mal. Hay quienes oran por los criminales que se hallan en prisión y por aquellos que quedan sueltos. Hay quienes oran por los que se burlan de la fe, sencillamente por esa actividad. Hay cristianos que oran hasta por sus enemigos, tal cual Jesucristo lo ordenó. En tercer lugar, el cristiano no solo predica y ora, sino también muestra con su ejemplo que aprecia al prójimo y lo respeta por ser la persona que es. ¿De qué vale destruir a una persona, envilecerla,
castigarla, desterrarla, encerrarla en una cárcel. Al vivir en un mundo hostil, el cristiano más bien vivirá su vida para gloria de Dios, con la esperanza de que su enemigo observe y se dé cuenta que busque también ese camino de paz. Con paz indecible caminará por el sendero de la vida. Pondrá sus ojos en el Cristo que lo ha redimido y seguirá su ejemplo e instrucciones en todo lo que haga. Si se burlan de él, poco le importará, porque sabe que Dios lo ha de honrar. Vivirá una vida ejemplar, modelo, limpia, envidiable, una vida que acallará las más férreas críticas del enemigo. Los incrédulos podrían ser perseguidos, pero ellos preguntarán por qué ese hombre es tan buen padre, o tan modelo hijo, o tan tierna madre, o tan sabio abuelo. Preguntarán eso. Se mostrará curioso a ver la honestidad y el deseo de ayudar al necesitado. Las buenas obras no salvan a nadie, pero sí pueden salvarle al mostrarle con esas buenas obras el camino de la luz. En los siglos iniciales, los creyentes eran tal ejemplo que muchos pecadores se interesaban en el Cristo que los había salvado. Lo que se necesita en el mundo no son campañas de terrorismo, de exigir obediencia ciegas a preceptos de hombres. Lo que se necesita es una comunidad cristiana que proclame la verdad de Dios, que ora con fervor por el enemigo y que vive de modo que su vida entera sea envidia y fuera de todo reproche. Quiere enseñarle a vivirle en paz con los demás, quiere hacerle su discípulo. Eso quiere Jesucristo. Y luego de tenerlo aquí, llevárselo a la gloria. Venga ya, sin más tardar. Espero que este mensaje le ayude a reflexionar en su vida y en la vida de los demás y ser un hijo de Dios como debe ser. Que Dios le bendiga.